¿En qué pienso mientras dibujo? Bueno, creo que es una pregunta un poco difícil de responder, pero trataré de ser lo más sincera posible. Hoy te voy a contar el proceso mental que llevé para hacer esta ilustración. Creo que para muchos un paso importante es saber qué voy a dibujar. En este caso para mí no fue tan complicado porque un día antes había ido a un café con mi hija con temática de Harry Potter. Entonces dije, de aquí soy, voy a dibujar a Luna. Y para entrar a la etapa del bocetaje, lo primero que hice fue obviamente buscar referencias de Luna, pero también referencias de poses. Quería algo un poco estático pero con un ligero movimiento, entonces utilicé una pequeña curvatura en la línea de acción. Y después sobre ella empecé a hacer la estructura del personaje. Entonces, en esta parte del proceso sí estuve mucho pensando en esto, en la curva ligera de la línea de acción y también algo bien importante, el contraste de la silueta. Por un lado estaba intentando que la silueta fuera simple y por el otro lado un poco más complejo, que sabía que lo iba a lograr con la textura del cabello. Después, en mi proceso lo que hago es poner la capa del boceto con opacidad y hacer una capa nueva para hacer el line art. Ya las líneas un poquito más limpias. Y no sé si te das cuenta, pero en el line art venía una bolsa. Cuando lo comencé a pintar, la bolsa ya no estaba ahí porque sentía que era un elemento que, no estaba tan segura de meterlo. Entonces, al principio de la ilustración lo dejé fuera, al final lo integré. Y en esta etapa del line art obviamente estaba pensando mucho en las intensidades de la línea. Si quieres mejorar tu técnica al hacer line art, te recomiendo mi video. Ahí te comparto algunos tutoriales, algunos ejercicios y te muestro la forma en la que yo hago el line art de forma detallada. Y bueno, tomando en cuenta todos esos aspectos, comencé a hacer mi línea, siempre pensando qué intensidad quiero con esta línea, cuál va a ser su función dentro del entintado. Ahí como tip importante, como tenía la cara frontal, yo para ahorrarme un poco de tiempo hice un lado de la cara, lo copié después lo reflejé horizontalmente, lo acomodé poquito y ahí me ahorré algunos minutitos de tiempo tratando de hacer un rostro simétrico. Después acoplé las capas, recuerda el gesto para acoplar las capas en Procreate es así. Y seguí con el proceso del line art. Ojos, boca, nariz. Siempre pensando en la intensidad. Y en esta ilustración la nariz la estaba pensando como en forma de triángulo un poquito aplastadito. En general, la estilización de esta ilustración es simple, entonces traté de simplificar elementos como la nariz, haciendo, por ejemplo, la nariz un triángulo un poquito aplastadito. Y así fui pensando en cada parte de la ilustración. En la parte del cabello, como sabía que lo iba a texturizar con una brocha diferente, la verdad no hice un line art muy detallado porque no iba a usar esa línea. Una vez que tengo la línea para esta ilustración, yo la iba a necesitar al momento de pintar. Entonces cuando tuve la línea la puse en modo multiplicar, le bajé la opacidad y ahora sí estaba lista para meter el color. Lo primero que hice es aplicar el color local con una brocha que estuviera un poco texturizada para que desde la base de mi ilustración, la base de mi pintura digital, tuviera textura. Dentro de mi proceso yo prefiero ilustrar y pintar y rellenar todo a manita, a mano limpia. Y una vez que tengo la base de la ilustración, una vez que tengo el color local aplicado, voy creando nuevas capas encima de esa base, de ese color local, y la voy insertando dentro de esa capa. Por eso el rellenar la base con una brocha texturizada me ayuda mucho para la textura general de la ilustración.
El cabello lo hice en una capa aparte. Y dentro de la primera capa, que es la capa de la piel, fui metiendo detalles de sombras, detalles de color, de iluminación. Igual sigo utilizando brochas texturizadas para cada una de estas partes. Porque me gusta mucho el acabado que tiene. Creo yo que esa textura le da un plus muy especial a las ilustraciones. Se sienten, a mi parecer, mucho más orgánicas. Y te decía hace un momentito, a mí no me gusta rellenar con bote de pintura por el acabado que tiene el final de la pintura. Entonces yo prefiero hacerlo así, a manita. Todos los rellenos los hago yo con la brocha texturizada y poquito a poquito. Porque me gustan esos pequeños detallitos que parecerían imperfecciones, pero la verdad siento que eso es lo que hace la ilustración que se vea más cálida y más orgánica. Después fui agregando capa por capa, una a una, de abajo hacia arriba. Y en la parte superior agregué una capa en modo multiplicar porque iba a aplicar algunos detallitos muy leves de sombra. Siempre me gusta tener presente los modos de fusión que tenemos disponibles porque la verdad que nos ayudan un montón y nos ahorran mucho trabajo. Para pintar, una vez que aplico el color general del objeto que estoy pintando, en este caso los libros, lo que hago es bloquear la capa para luego pintar cada una de las partes y detallarlo. Bloqueo la capa para no salirme de la zona que ya delimité que ocupa ese objeto. Entonces siento que así me ahorra un poquito de tiempo no estar pensando en las orillas y todo esto que pues previamente ya había detallado con alguna otra brocha. Y casi al final, como utilicé el cabello con una capa independiente en la última capa, pues nada más me aseguré que el detalle de la cabeza terminara bien. Y te comentaba que lo quería bien texturizado, entonces busqué una brocha que me diera esa textura de cabello, de líneas, y comencé a pintar de forma redondeada. Obviamente que el acabado no me lo da totalmente la brocha, le di algunos brochazos finales con otra brocha delgadita para hacer que el cabello se viera como un poquito más con un poquito más de forma. En la parte superior hasta arriba, ya que ya terminé de pintar y texturizar cada parte, agrego una nueva capa de detalle. Esta es la capa de detalle, mira. Y empiezo a agregar algunas cositas que me faltaron, a detallar ciertas partes, a meterle un poquito de color y me aseguro de que mi ilustración tenga buenos balances de iluminación, o sea que tenga buena lectura. Para esto puedes agregar una capa en la parte superior de tu ilustración, pintar toda la capa de color gris y ponerla en modo color. Esto te va a dar como una previsualización de tu ilustración en escala de grises y ahí vas a ver si todas las zonas tienen suficiente contraste o hay zonas que se mezclan. En mi caso, si te das cuenta, en la zona de los hombros y el cuello, ahí como que está sucediendo algo extraño y se está perdiendo. Agregué un brillo y dije, mira, tal vez con esto ya se libra, pero me di cuenta que no era suficiente. Entonces agregué una nueva capa en modo multiplicar. Estuve ahí variando un poquito la opacidad de esa capa y siento que ahora sí ya tiene más contraste y tiene una mejor lectura. Siempre como que estoy pensando mucho en eso. De repente vemos la ilustración y sentimos que falta algo y no sabemos qué es. Bueno, tal vez te haga falta revisar tu balance. Y al final, una vez que ya estoy segurísima que ya no tengo problemas de lectura, que los contrastes de iluminación están bien, que el balance es correcto,
lo que hago es que acoplo toda la ilustración en una capa y me voy a ajustes de color. Ahí hago ajustes de contraste, de color, hago ajustes de iluminación, de curvas o lo que sea que necesite. Vamos a decir que es como el revelado de la ilustración, ya es la parte final. Ya por último agregué un ligerito brillo en la zona del cabello, porque se me hacía que como que estaba como un elemento ahí muy pesado y muy grande. Y listo, ese fue el proceso de esta ilustración. La verdad es que fue divertido, me relajé, me divertí haciéndola. Y pues al final, como ves, siempre sí agregué la bolsita. ¿Qué te parece? ¿Te gustó el proceso? Ojalá que sí. Recuerda que tienes el editable disponible en mi Patreon. También tienes las brochas con las que hice el cabello. Vamos a hacer una pequeña práctica en vivo próximamente. Y pues nada, cuéntame qué te pareció. ¿Tienes algunas dudas? Házmelas saber, te las voy a responder todas. ¿Y qué más te gustaría saber de mi proceso? Te voy a dejar el link de mi Patreon por acá en los comentarios por si te interesa asesoría directa o clases en vivo. Ahí hay una opción disponible para ello. Archivos editables de Photoshop y Procreate, pues nos vemos también por allá. ¿Va? Bye.